estoy grabando la clase. Les decía, el día de hoy vamos a hablar de la instancia de querella. Esta instancia la debemos de entender en su contexto histórico. Gracias a ti, María Fernanda, por recordarme. En este contexto histórico, vayámonos al antiguo derecho romano. En este derecho romano, el derecho se empezó a desarrollar. Y teníamos dos grandes ramas, a saber, derecho penal y todo lo demás que no fuese derecho penal. Esta división es así porque siempre los conflictos de naturaleza penal, los procesos para resolver esos conflictos, pues siempre han tenido como que un matiz muy distinto, ¿no creen? Humanamente, lógicamente, nos parece que es distinto investigar un delito que un incumplimiento de contrato, ¿no creen? Incluso el ámbito penal, ustedes lo saben, que es, ¿cómo podríamos decirlo? Más llamativo, se presta más al chisme, al morbo. ¿Por qué? Porque pues están en juego cosas muchísimo más, vamos a decirlo, llamativas. Por lo tanto, desde la antigüedad, el procedimiento penal se cosía aparte, tenía algo diverso, al igual que los delitos. Y por lo tanto, teníamos que explicarlo o estudiarlo distinto. Es decir, ustedes han visto series judiciales que estén enfocadas a temas que no sean penales, o casi todas van enfocadas a lo penal. Sí, casi todas. Casi todas van a lo penal. Casi todas, hay alguna que otra que no. Igual las películas, ¿no? Siempre es más interesante ver si condenan a la pena de muerte a tal o cual, que a lo mejor si rescinden o no un contrato. Hoy en día, ¿dónde pueden encontrar ustedes división como la que platico o resquicio de esta división, procesalmente hablando? En el derecho cubano existe el Código Procesal Penal y después tienen otro código que se llama Código de Procedimientos Civiles Administrativos del Trabajo y no recuerdo qué más. Pero en ese código vienen, pues como les decía, ¿no? Está el penal y todo lo demás. Ellos tienen nada más dos códigos. En cambio, ustedes van a tener que cargar su agenda civil, su agenda penal, su agenda agraria, su agenda administrativa, su agenda fiscal. Fíjense, ya nada más de ahí son 5 códigos. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que entender qué ocurría. Ya que tenemos esta idea de que en el proceso penal daba algunas cuestiones diversas, hay que entender que la persecución de los delitos, ¿cómo se realizaba? En un principio, todo procedimiento penal se iniciaba
por petición expresa del sujeto que había recibido el delito. De tal modo que si este sujeto no deseaba que se investigase, no deseaba que se castigara, pues no se hacía nada. Por lo tanto, podemos decir que en un principio, todo procedimiento penal siempre fue a petición del sujeto agraviado. Pero conforme avanza el desarrollo de la sociedad romana y obviamente de su aparato estatal, fue cambiando el tema de la persecución de los delitos. ¿Por qué? Porque el Estado se dio cuenta de que existen delitos o existen actividades que dañan a la corona, no únicamente al sujeto que resiente el daño. Y por lo tanto, estableció que no es posible sentarse a esperar a que el sujeto que resiente el daño vaya e inicie el procedimiento, porque nunca va a ocurrir. Pongo un ejemplo. Señorita Carolina, si a usted por algún motivo le entregan un billete falso, ¿qué hace con él? Bueno, voy a comprar algo. Vaya, hasta que me conteste una alumna de un modo más humano, porque mis anteriores alumnos, no, maestro, bueno, pues yo trataría de analizar y ver, presentar una querella en contra para que se investigue. Ya, por favor. Todos haríamos eso, ¿no? Vamos y a ver, aquí está el billete y a ver a quién se lo clavo. Esto no es exclusivo de nuestro tiempo ni de nuestra sociedad. Ocurría lo mismo en el derecho romano y sigue ocurriendo hoy. ¿Ustedes creen que en Europa no pasa lo mismo? ¿Que en Estados Unidos no pasa lo mismo? ¿Por qué? En la antigua Roma pasaba lo mismo. Se acuñaba moneda falsa también. ¿Y qué ocurría? Pues a quien le daban la moneda es muy difícil que vaya a presentar que se inicie una investigación en contra de esto. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque invierto más tiempo y esfuerzo que lo que realmente resentí el daño. Pero, ¿se imaginan ustedes esto para el Estado? Las repercusiones que puede tener en miles de millones de pesos falsos. Entonces el Estado que estableció, no nos podemos quedar con a esperar a que las personas vengan y se quejen. Querellarse quiere decir quejarse. Entonces no podemos hacer eso. Y van a existir delitos que se van a perseguir oficiosamente, sin importar quien resintió el daño venga e inicie el instar. Y para ello crearon un servidor público que se llamó Curiosi, perdón, que fungía como una especie de policía de investigación y dentro de sus facultades
tenía la de iniciar el procedimiento cuando se tratara de delitos contra la corona. Y ahí aparecen los delitos oficiales o que se persiguen oficiosamente. Muy bien. ¿Dónde pueden encontrar ustedes ejemplo de esto que les acabo de platicar? Pues en las obras pues, del antiguo derecho romano. Yo les recomiendo que lean, sin lugar a dudas, a Cicerón. Marco Tulio Cicerón fue un abogado en el derecho romano, muy, muy importante. Incluso su obra oratoria hoy en día sigue siendo estudiada. Les acabo de compartir un libro que se llama En defensa de Murena, donde ustedes pueden apreciar el primer tipo de procedimientos. Este es un procedimiento penal, donde ustedes van a leer la defensa que hace Cicerón del mismo. Y les voy a compartir otra obra que me parece a mí estupenda, igual del propio Cicerón, se llama La partición de la oratoria. Les decía, Cicerón nos han llegado o han llegado a nuestros días bastante de su obra. Esta primera que les mandé forma parte de sus discursos, es decir, de las defensas que hizo de clientes en su momento. Esta segunda que les envío se llama su obra oratoria, su obra científica. Y aquí explica con peras y manzanas en qué consiste esto de la oratoria forense. Entonces, por favor, chequenlos, analícenlos, son libros muy, muy interesantes. Este primero de En defensa de Murena y demás, ambos los pueden conseguir en la librería de la UNAM. En la librería de la UNAM hay una colección que se llama Escritos griegos y romanos. Son libros de muy alta calidad, con unas excelentes traducciones. Viene en versión latín-español, y son muy buenos. O si no, en los puestos de periódicos, pregúntenle ustedes a su voceador si tienen la colección o estos libros en editorial Gredos. No sé si se han fijado que en los puestos de periódicos van sacando libros no recuerdo si es cada mes o cada 15 días, de varias cuestiones. Son libros así, miren. Estos libros, o los que yo les estoy recomendando, son los que dicen editorial Gredos. ¿Por qué recomiendo esto? Gredos es una editorial española que le invierte mucho a las traducciones. Entonces son traducciones muy buenas que les van a servir bastante. Incluso estos así son los que les piden en la Facultad de Filosofía y Letras que sean los libros que consulten por el tema de la traducción. Son apegadas al original. Igual que los que yo les acabo de mandar. ¿Ya pudieron abrir los documentos que les di? El segundo ya no.
¿No les ha llegado el segundo? El primero veo que ya lo compartieron hasta en el chat. A mí el segundo sí me llegó, pero todavía se está descargando. Ah, bueno, es pesado, ¿no? Pero estos, como ustedes ven, son, ¿cómo decirlo? Obras digitalizadas de mis mismos libros que yo les presté a mis alumnos. Si ustedes consiguen una obra o esta obra en mejor formato y demás, pues compártala en el chat, pues para que lo tengan en un formato menos pesado y más clara la lectura. Entonces, sigamos con nuestra explicación. Ya que se han dividido estos delitos, fue evolucionando hasta llegar a nuestros días. Y en nuestros días es el legislador quien decide qué delitos se van a perseguir por denuncia y cuáles delitos se van a perseguir de manera por querella. Por lo tanto, hoy en día tenemos que ver cuáles son esos delitos y cómo lo vamos a hacer. ¿Qué les han enseñado en sus clases de penal? ¿Quién me da un ejemplo de delito que se persiga por querella? El fraude, Ok, sí, el y fraude, abuso de confianza. el abuso de confianza. ¿Y cómo sabe usted que ellos son de querella? María Fernanda. Porque son donde el afectado tiene que pedir pues que se lleve a cabo el proceso. Ok, pero ¿cómo sabe usted que esos en particular son de querella? Ah, porque son los que nos dio el profesor. Ah, no, bueno. ¿Y el profesor de dónde sacó que esos son de querella? No sabe. Dime, Carolina. Pues es que como dice mi compañera, ¿no? Es como para quejarse. O sea, por ejemplo, el homicidio no podría ser de querella porque el afectado pues ya, pues como se queja, ¿no? Porque pues ya, es otra vida. Ok. A ver, y entonces, ¿cuál sí será de querella? Pues podría ser también robo, No, ¿no? no. Pero podemos seguir tratando de adivinar todo el día o abrir el código penal. ¿Qué creen que sea mejor opción? Fraude. Diego, ¿me dices qué? Ah, sí, que el fraude es un delito de querella, ¿Pero por qué? porque cuando, bueno, está el castigo está a favor del que le cometieron el fraude. O sea, esa satisfacción de, sí, supongamos alguien le comete fraude a usted y persiguen a esta persona y lo vi hace poco, pero es es de querella porque la sanción está a petición del que le cometieron el fraude. ¿La sanción está a favor de quien le cometió en el fraude? Ajá, o sea, supongamos a mí me cometen un fraude y agarran al tipo al que me cometió el fraude, yo puedo pedir lo que yo quiera. O sea, puedo pedir como, Ah, bueno, caray. no lo que yo quiera, pero si no, o sea, está como a mi petición la sanción. O sea, el Código Penal cuando dice de 3 a 5 años de cárcel, no nos importa, es lo que usted quiera. Ay, bueno, no, también está el Código Penal. Qué bueno que otra vez, a ver, ¿quién? Carlos, ¿tenías levantada la mano? Ah, perdón.
Mendoza Álvarez, Vanessa, perdón. Dígame, Vanessa. Sí, por ejemplo, yo sé que cuando se persigue por querella, luego, bueno, viene estipulado en el tipo penal. Entonces, eh, creo que me acuerdo que decía que, por ejemplo, el acoso sexual se puede perseguir por querella, o más bien se persigue por querella, porque, bueno, ya depende de uno si lo quiere, pues, denunciar o no. Pero, a ver, esto mismo que me acaba de decir usted, si se va a perseguir por querella, ¿va usted a presentar denuncia o va a presentar una querella? Ah, perdón, la querella. Es que si no estamos mezclando, ¿se dan cuenta? Pero aquí lo que me dijo Vanessa me parece ya un poquito más apegado al derecho. Recuerden que el derecho penal es de estricta aplicación de la norma. Y todo el derecho debiese ser así, ¿no? Cuando un maestro les pregunte algo en cuestión jurídica, pues traten de contestar con un sustento o un fundamento jurídico. Váyanse acostumbrando a ello. Aquí lo que nos dice Vanessa, a mí me parece que ya tiene sustento en el plano del derecho. Dígame, Sandra. Bueno, yo tenía entendido que también las lesiones son por querella. Pero, Cierto tipo. pero ¿cuáles? Las que estaban como divididas en las primeras, que eran menos de 15 días en sanar. Esas. Exactamente. Pero, a ver, abogados y abogadas, así van a contestar. Es que yo me acuerdo. Es más, una vez una vecina, cuando me estaba cortando el pelo, estaba platicando y yo escuché que ella le dijo que le platicaron que una vez le contó una amiga que tengo entendido que es así. ¿Así van a contestar? ¿O cómo deben de contestar? Lo que dijo Mendoza Álvarez es correcto. El legislador establece en la descripción del delito si el delito se persigue por querella o no. Entonces tengo que leer. ¿Se imaginan? ¿A poco no abusa el legislador escondiendo estos secretos místicos en el Código Penal? Eso es un abuso, es una locura. ¿Cómo es posible que nos hagan esta grosería? Debiesen de hacer un tutorial de TikTok donde nos digan bailando cuáles delitos son de querella y cuáles no. ¿Están de acuerdo? Pero todavía no se hace. A ver si ustedes me hacen uno para que yo se lo comparta al resto de mis alumnos. ¿Qué vamos a tener que hacer, abogados? Y esto me parece raro que no se los hayan dejado en su clase de penal, que seguramente sí se los dejaron, pero no lo hicieron. Dime, María Fernanda. Bueno, no sé si está en lo correcto, pero el segundo semestre, me parece, o tercero, me dieron en la ley orgánica del Poder Judicial aparecen cuáles son los delitos de querella y cuáles son los delitos de... Bueno, le doy el artículo, pero espera. Es el 50, donde dice ¿Pero de los qué ley? de orden federal, de los que los diferencian de los de querella. Pero, o sea, solamente era como dato. Pues me dice María Fernanda. Viene en una ley federal. Como tenemos dos, pues tenemos muchísimas leyes federales. Ha de ser el Código Penal Federal. Eso sí lo creo. Y es justo lo que les voy a dejar hacer. Quiero que por favor me identifiquen, me hagan un listado de cuáles son los delitos que se persiguen por querella en el ámbito federal, que como nos dice María Fernanda, en el ámbito federal es muy sencillo. Hay un artículo. No recuerdo si es el 50. Lo podemos revisar inmediatamente.
Pero existe un artículo expreso donde nos dice, estos delitos se perseguirán por querella. Estoy abriendo mi código, ¿eh? Y ahí no tiene mayor problema. No, no es el 50. No, yo digo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no del Código Penal. Sí, sí, sí. No, no sé el artículo del poder, ¿qué? Artículo 50. De la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Pero de qué? ¿Federal? Sí, bueno, es que como usted comentaba, sí, solamente son los federales que los que diferencian, ¿no? Pero No, pero es que la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, a mí me parece que no tiene que ver con esto que estoy yo platicando. Esto tiene que venir en el Código Penal. En el Código Penal Federal, ustedes van a encontrar un artículo que les dice los siguientes delitos se perseguirán por querella. A esto se le conoce como sistema legislativo de números clausus. ¿Estamos? Es una técnica para legislar, donde te ponen todo en un solo artículo. A diferencia del Código Penal de la Ciudad de México. El Código Penal de la Ciudad de México no tiene un número clausus, no hay un listado, sino tenemos que ir leyendo todo el Código Penal para identificar cuáles son los delitos de querella. Y yo estoy seguro que ustedes ya incluso ya lo hicieron, porque en mis clases anteriores abren el documento en un PDF, ponen control F y luego le ponen querella. Y ya te aparece ahí cuántos resultados te da, ¿no? Nada más hay que leer y sacar el listado. No les estoy pidiendo que inventen el agua tibia, ¿o sí? No tiene mayor ciencia, pero es muy importante que ustedes identifiquen estos delitos. Ahora bien, veamos que han cambiado las cosas. Y los ejemplos que me dieron están en lo correcto. Salvo el robo. El robo no es de querella. Pero lesiones menos de 15 días son de querella. Fraude. ¿Dijeron abuso sexual? ¿O acoso? Creo que también dijeron acoso. 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 Y Abuso. violación también. Mándeme. Violación también. Pero Cuando es entre cónyuges. exacto. Violación entre cónyuges, sí. Porque la regla general de la violación es que es oficiosa. Y es a lo que voy. ¿Qué es lo que pasa actualmente en nuestro país? El fraude también es de querella por regla general, hasta cierto monto ya se vuelve oficioso. ¿Qué es lo que establece el legislador? Hoy en día dense cuenta que la clasificación, obvio, ha cambiado. Ya no hablamos de delitos en contra de la corona, sino de cuestiones diversas. Hoy en día el legislador ha establecido que se perseguirán por querella aquellos delitos, vamos a decir, menos lesionantes para la sociedad en general. Esto no quiere decir que la persona que resiente el delito no esté agraviada. ¿Sí queda claro? Pero ese hecho no impacta a la sociedad de manera preponderante. Otro ejemplo, ¿cuál es? El allanamiento de morada. El allanamiento de morada es por querella. Un allanamiento de morada es que alguien entre a tu casa sin autorización, pero no se robe nada, nada más que entre. Si roba, ya será otra cosa. Pero si nada más entra, es un allanamiento de morada. ¿Sí queda claro? Bueno, pues si entran en la casa, vamos a suponer, de Sandra, no la lesionan, no se roban nada, pues
obvio que Sandra se va a mortificar y se va a sentir agraviada, pero el resto de nosotros diremos, bueno, por fortuna, pues nada más fue eso. ¿Están de acuerdo? Entonces el legislador ha ido estableciendo estos tipos de delitos para que se investiguen estas actividades menos lesivas. Y por lo tanto, lo que ocurre aquí es lo siguiente. El sujeto que resiente el daño es el único legitimado para iniciar el instar. ¿Se dan cuenta esta primer gran diferencia con la denuncia? En la denuncia lo puede hacer cualquiera que tenga conocimiento. Aquí no. Únicamente lo hará el sujeto legitimado. Así, si yo veo que se están metiendo a casa de Sandra, si voy y quiero que se inicie investigación, me van a decir, pues no, únicamente lo puede hacer Sandra, porque ella es la propietaria o poseedora del bien inmueble. ¿Queda claro? Hay les compartí, creo, una audiencia de un allanamiento de morada. ¿Recuerdan? Creo que fue de las primeras que les compartí. Donde estaban pidiendo una suspensión condicional al proceso, algo por el estilo. ¿O ya no se acuerdan? Díganme, maestro, eso ya tiene como 2 meses. ¿Ha visto la película Buscando a Nemo? ¿Se acuerdan de la pececita azul? Cada que veo ese pececito azul me recuerda a mis alumnos. No sé por qué. Fue, creo, la primera audiencia que les compartí para identificar pretensiones, resistencias, conflicto. No, esa fue la de ¿La de cuál? en la que estaba metiendo un amparo. Ah, caray. El carro, ¿no? No. Sí, en esta que... No, pero el del carro no les he mandado ninguna audiencia. Ahí nada más les mandé el amparo. No, es que no nos enteramos muy bien de por qué estaban ahí las partes. O sea, sabía que había que tener una indemnización de daños, pero nunca contaron como el chisme de lo que había sucedido. Ah, ok. Que se hablaba de que unos ofrecían 100,000 y otros querían 400, algo así. Ok, bueno, ese chisme, voy al chisme precisamente, es precisamente de un allanamiento de morada. Pero ese caso en particular tiene un lugar en mi corazón por la ineptitud de las autoridades. Estoy acostumbrado, pero ese tiene un lugar que yo creo van a pasar 50 años y todavía lo voy a recordar con cariño. Me tocó un juez tan estólido, pero tan estólido, que no he tenido otro así en ya 15 años de experiencia profesional y como 3 de pasambres, casi 20 años. No me había tocado un abogado, un juez de esos, parece juez de película La Ley de Herodes, así. Yo pensé que esos nada más los escribían o los caricaturizaban, pero no. Y les puedo mandar la audiencia para que lo vean. En ese allanamiento de morada, la propietaria del inmueble pierde la vida por un delito de feminicidio. Es decir, está muerta. Y este juecesete emite un auto de no vinculación a proceso en contra de los sujetos activos porque dice que no existió querella del sujeto legitimado, que es la muerta, y que requiere que la muerta vaya el asesor jurídico, la saque de la tumba, la lleve a presentar su querella, o que con una ouija, en su defecto, vayamos haciendo
el acto procedimental correspondiente. ¿No les parece a ustedes que esto es, por decir menos, una estupidez? Y te lo pone así un juez, de esos que salen a buscar justicia, porque ya ven que vienen a mentirles a ustedes, a hacer justicia y a buscar la verdad. Y, trepado en su unicornio, va corriendo por un arco iris con su espada de algodón de azúcar, venciendo al demonio. Bueno, pues estas locuras, ahí tuve que estudiar precisamente esta cuestión. Bueno, no estudiar, alegar en agravios ante la sala la cuestión de la querella. Dense cuenta entonces lo importante que es poder identificar si un delito es de denuncia o de querella. Obviamente se revocó esta locura. Por fortuna pude recusar a este juez y ya no sigue conociendo de mi caso. Me lo pude quitar. Porque de verdad es un juez nefasto. Nefasto. Yo reitero, no me había tocado algo así en mi vida. Pensé que nada más eran, reitero, inventados, escritos. ¿Han visto no, ya son ustedes muy niños, las representaciones que hacía Héctor Suárez de los servidores públicos? ¿No saben ya ni quién es Héctor Suárez o sí? Bueno, chéquenlo, ahí está en YouTube y demás. Pues así me imagino con este juez. Este juez, fíjense, son 4 sujetos activos del allanamiento. 2, en diciembre del año pasado, pidieron una suspensión condicional, como la audiencia que ustedes vieron. Y ellos ofrecieron 1,500 pesos de reparación del daño, cada uno. Y este juezecete se las concedió. Tengo que irme otra vez a la apelación. Y apenas hace unos días se resuelve diciendo, esto es una locura, ¿cómo 1,500 pesos? Y ya les revoqué la suspensión, vamos a tener otra audiencia con estos sujetos. Y les digo, por fortuna logré cambiar al juez. Y ya me toca con la jueza que ustedes vieron. Que aún así, es una cuestión, también la jueza tiene sus asegúnes, pero bueno, por lo menos medio agarra el código y ahí le hace al cuento para sustentar. Este procedimiento lo estoy llevando en los tribunales de ahí de Nezabordo, en el Estado de México, Nezahualcóyotl. No me había tocado trabajar ahí y si es llegar como que a tierra de nadie, ¿eh? Ahí la ley es una sugerencia. El juez sí es amo, dueño y señor de la verdad. Y ustedes hay un mugroso que va a pedir que el juez se digne a verlo. Cuidado cuando les toque trabajar por allá, ¿eh? Se van a tener que poner muy, muy fuertes porque si no, les van a violar sus derechos. Tanto víctimas como imputados. Ahí he tenido audiencias y me toca ver que se están quejando de una mujer que está siendo sometida a un proceso por homicidio, donde supuestamente ella, en legítima defensa, mata a su agresor de una violación. No sé si han escuchado, el caso ha estado en medios de comunicación. Mata al sujeto que la quiere violar y la meten ella a la cárcel porque pues ¿están de acuerdo que exageró la mujer? ¿Por qué lo mata? Y ahorita ella está con su prisión preventiva oficiosa sometida a un procedimiento. Entonces, les va a tocar salir a ver cuestiones de esta locura. Pónganse muy vivos, lleguen con conocimientos muy serios, porque si no,
la autoridad va a abusar de ustedes. No lleguen diciendo, maestro, yo me acuerdo que en segundo semestre me comentaron, que me dijeron que alguna vez que fíjese que una comadre me dijo que esto es así. No, 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 eso no sirve. ¿Estamos? Dime, Carolina Rincón. Profesor, bueno, esta es como una duda que me surgió ahorita que comentaba lo del juez. ¿Cómo se puede cambiar un juez? Bueno, la ley establece, y esto lo veremos cuando entremos al estudio de la figura del juzgador. La ley establece que hay causales de excusa. La ley, los códigos de procedimientos establecen causas de excusa, es decir, el juez dice, yo no puedo seguir conociendo porque está afectada mi imparcialidad. ¿Por qué? Pues porque uno de los sujetos es mi familiar, porque tengo un interés, porque este abogado es mi enemigo, o es mi amigo, o es mi compadre, etc. Si el juez no señala esta causal, es decir, él se queda callado, usted como abogado, o abogada, perdón, lo puede hacer valer. Y se llama recusación. Usted tiene que plantear recusación con causa y indicar cuál es, ¿no? Hasta el día de hoy no está establecida la estupidez como recusación, ni la ignorancia, ni nada de eso. Tiene que buscar una legal, que tenga un interés mediato, que haya parcialidad. Las estudiaremos en su momento. Cada código señala causales distintas. No son las mismas en materia civil que en materia penal o en materia administrativa. Vamos a decir que hay un núcleo duro, algunas que sí son, ejemplo, que sea mi familiar. Yo no puedo juzgar a mi hijo ni a mi padre, ¿está de acuerdo? Ni a mi esposa. Esa es común, las tendremos en todos los casos. Pero hay otras que cambian. Ejemplo, hay unas donde sí hablan de la amistad, que tengas amistad con las partes o con el abogado. Y el gran problema es acreditar esa amistad. Porque al ser una recusación con causa, requiere prueba. Si usted lo señala, tendrá que probarlo. ¿Sale? Pero hablaremos de ello más adelante. No es fácil cambiar un juez de antemano. Muy bien. Pero bueno, hay ocasiones donde ya es tan notorio esta circunstancia. Yo alegaba en mi recusación con este juez, bueno, aquí hay dos situaciones. O a este juez le están dando dinero, que es terrible, que es brutal y por lo tanto no es parcial, o este juez es un estúpido y no conoce la norma, que es todavía más grave. ¿No creen? ¿Cómo va a pedir que venga un muerto a declarar? Y me dice, es que no me acreditas que está muerta. Le digo, ¿y el acta de defunción qué es? Es que eso no justifica la muerte. Le digo, ¿qué quiere que le traiga el cadáver? O sea, y te toca enfrentarte a estas situaciones. Esta otra resolución donde concede una suspensión con todo y que hay oposición tanto de la víctima, del Ministerio Público y del asesor jurídico, donde dice la víctima, oiga, es que 1,500 pesos de reparación del daño es ofensivo. Se están burlando. Y dice el juez, no, usted lo que quiere es obtener una ganancia indebida. Claro, fíjense la mente criminal que es mi víctima, ¿eh? Propició que 4 sujetos entraran a su casa. ¿Con quién sabe qué intenciones? Después le llamó a la policía para que llevaran a estos sujetos, los detuvieran y los llevaran ante el Ministerio Público. Ahí se esperó, no recuerdo si 12 o 14 horas para que le tomaran su declaración. Y luego llegó a un procedimiento penal donde ya lleva 2 años
sin que se le dicte una sentencia para obtener un lucro. ¿No les parece que esta es una mente criminal al nivel de Moriarty o del Doctor Octopus o algo por el estilo? Sería un enemigo de Batman sin problema, porque ustedes se dan cuenta cuánto recurso ha obtenido de manera ilícita este pillo. O sea, ¿cómo es posible que un juez te diga esto? Pero bueno, ya no me voy a encabronar porque todavía ni desayuno. Sigamos con la instancia de querella. Perdón por el francés, Vanessa. Es más, ayúdeme usted. Vamos, ya explicada la instancia de querella, auxílieme, vamos a categorizar. Muy bien. Le pregunto, señorita Vanessa, ¿la instancia de querella es de origen primario o de origen secundario? ¿De origen primario? De origen primario. ¿Por qué? Porque no requiere de ninguna otra instancia para llegar a la vida jurídica. Usted misma, ¿es con pretensión o sin pretensión? Con pretensión. Con pretensión, exactamente. ¿Y cuál es el contenido pretensional? Pues quejarse. ¿O cómo es que no? Ajá. Cuando usted va ante el Ministerio Público, pensemos, yo cometo fraude en contra de usted. Y acude ante Carolina, que es el Ministerio Público, la Ministerio Público. Usted es instancia de origen primario, no necesita ni ninguna otra para ir ante Carolina. Tiene usted una pretensión, ¿estamos? ¿Qué le va a ir a decir a Carolina? Es el contenido pretensional. ¿Qué le dirá? ¿Qué es lo que quiere? Pues que se inicie el proceso. No, O porque aquí no iniciamos procesos. ¿Sería la reparación del daño? Pero antes de la reparación del daño la condena un juez. Es la investigación. La apertura de la Exactamente, Sandra. ¿Qué va a hacer Carolina? ¿Qué quiere que haga Carolina? ¿Basta con que Vanessa diga que yo le cometí fraude para que ya tenga que reparar el daño? ¿O qué va a hacer Carolina? Por favor, Sandra, ¿qué tendría que hacer Carolina? iniciar la investigación. Iniciar la investigación, pero falta algo más. Por ser querella, ¿qué más falta? la queja. No. La queja, precisamente mi queja es esa, ¿no? Adrián Polanco me defraudó. Quiero que Carolina investigue y que en su momento la autoridad competente sancione a Adrián. Cambia el contenido pretensional, porque si lo dejamos en únicamente investigue, es igual que la denuncia, ¿no creen? Pero ¿qué ocurre aquí? En el delito de querella, en los delitos de querella, aparece otra figura. Primera gran diferencia, en los delitos de querella únicamente el sujeto legitimado puede iniciar el procedimiento. Recuerde, Vanessa, que aquí estamos hablando de procedimientos, todavía no hablamos de proceso. Entonces, únicamente el sujeto legitimado. En el ejemplo que estamos viendo, únicamente Vanessa. ¿Estamos? 2. El dueño de la pretensión punitiva o la dueña de la pretensión punitiva en este delito es Vanessa. ¿Por qué? Como dice Vanessa, bueno, ¿quién se está quejando? Únicamente Vanessa. Y Vanessa puede otorgar, y esta es una figura que diferencia a la querella de todas las demás, el perdón. Entonces, ¿quién es el dueño de la pretensión punitiva, de la pretensión de castigo? Única y exclusivamente Vanessa. De tal modo que si Carolina inicia la investigación y me cita a declarar y junta pruebas y demás, pero Vanessa dice, no, yo ya le otorgo el perdón a Polanco, ¿Carolina puede decir algo? No, se acaba el procedimiento y ya.
Entonces, ¿quién es el dueño de la pretensión punitiva? De querer que se castigue, no del castigo, porque el castigo lo tiene que decretar un juez, pero de quien pretende que se me castigue será Vanessa. Por lo tanto, en la instancia de querella, el contenido pretensional es que se investigue el hecho y que en su momento sea castigado, bueno, sea sancionado, es lo correcto, por la autoridad competente. Reitero, el Ministerio Público nunca establecerá sanciones. El Ministerio Público únicamente investiga. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿cómo va a quedar nuestro cuadrito? La querella es instancia de origen primario, con contenido pretensional, bueno, con pretensión, sí, cuyo contenido pretensional es que se investigue el hecho con apariencia delictiva, porque recuerden que la querella sí es exclusiva de materia penal, y en su momento se sancione por autoridad competente. ¿Queda claro? Y usted misma, señorita Vanessa, ¿cuántos sujetos intervienen? 1, Perdón. No le escuché. 1, ¿Uno? digo que un sujeto o 2. Ajá. ¿Cuántos sujetos intervienen en esta instancia? A ver, hagamos el ejemplo. Estoy yo que la defraudé, usted y Carolina. ¿Sale? Acuérdese que hay que hacerse 3 preguntas. ¿Quién se acuerda de las 3 preguntas para responder esto? ¿Quién pretende? ¿Ante quién pretende? ¿Y de quién pretende? A ver, señorita Yamilet, ayúdenos. En este caso, ¿quién pretende? ¿Yo o Vanessa? Vanessa, ¿no? Vanessa, ¿ante quién pretende? ¿Ante usted? No. Ah, no, ante. ¿No? ¿Cómo se llama? ¿Ante quién? Ay, no me Carolina. acuerdo. De Caro. Ante Carolina. Ujú. ¿Y de quién pretende? ¿Quién quiere que investigue? A usted. No. ¿Quién va a investigar? ¿Quién quiere, Vanessa, que investigue? ¿Yo? ¿El ministerio? El Ministerio Público. Entonces, ¿cuántos sujetos intervienen? 3. A ver, 4. a ver, contémoslo. A ver, 1, 2, 3. 4. ¿dónde ven los 4? A ver, Carolina, ¿cuántos sujetos intervienen? 2. 2. Yo no sé de dónde me sacan 3, 4, 5, 6. ¿Quiénes son los 2 sujetos que intervienen, Carolina? Vanessa y yo. Vanessa y usted. Recuerden, esto hay que preguntarlo, sea así. ¿Quién pretende? ¿No? Voy a inventar. ¿Quién pretende? Yo. A mí me defraudaron. ¿Ante quién pretendo? Ante Carolina. ¿De quién pretendo? ¿Quién quiero que investigue? Por eso es muy importante que ustedes tengan el contenido pretensional. ¿Quién quiero que investigue? Carolina. Entonces, ¿cuántos sujetos intervienen? ¿Sale? ¿Sí queda claro? Y le decía, en el único lugar donde van a intervenir 3 sujetos se llama proceso, pero ustedes encuentran 3 en todos lados o 4, como la hace Yamilet. No, nada más en una instancia hay 3. ¿Sale? A esto yo me lo explico, lo asimilo diciéndole, le voy a contar las patas al caballo. ¿No? Cuando digo cuántos sujetos intervienen, pues estoy haciendo esa circunstancia. Mi instancia son 2 sujetos. ¿Estamos? ¿Sí quedó claro?
Imagínenselo así. Tenemos al querellante. Y vamos a tener este instar. Fíjense cómo es. Mi instar es un camino. Por eso a esto se les llama instancias unilaterales. Tiene un solo lado. El camino que recorre el querellante para acudir ante la autoridad investigadora. En este caso, ustedes saben que se llama Ministerio Público o fiscal. Entonces, fíjense que es un solo camino. De este lado vamos a encontrar, que es el tercer sujeto que ustedes dicen, el querellado. ¿El querellado tiene una flechita o algo? Está solito. ¿Por qué? Porque el querellante insta ante la autoridad investigadora para que ella investigue y en su momento otra autoridad sancione si lo que hizo el querellado es o no punible. Porque recordemos, no por el hecho que yo denuncie van a sancionar a una persona, ¿o sí? Hay que investigar. Hay que analizar incluso si este hecho es de relevancia penal, ¿no creen? Porque yo puedo ir a querellarme de cualquier locura. Ello no significa que habrá sanción. ¿Queda claro? La instancia lo que pretende es que se investigue y en su momento sancione otra autoridad. En el caso concreto será un juez de lo penal. ¿Queda claro? Ya sea juez de control o juez de enjuiciamiento penal. El Ministerio Público nunca va a presentar sanciones. Veo que me preguntas, Kevin, ¿cuándo prescriben los delitos de querella? ¿Dónde andas, Kevin? No te veo. Sí, profesor. Ah, ya te vi. Kevin, Misael. Bueno, los delitos de querella, por regla general, prescriben al año que se cometieron. Pero bueno, habrá que analizar qué tipo de delito, porque ustedes saben que hay delitos continuos, continuados, instantáneos. Y si no lo saben, pongan mucha atención en su teoría de Derecho Penal 1 y 2, porque si no en procesal se van a ir a estrellar contra un muro. Eso es lo que vamos a discutir. ¿Estamos? Pero la regla general es un año. ¿Por qué, Kevin? ¿Tienes alguna querella en tu contra o algo? No, es que también quería saber cómo, a partir de cómo, porque me habían comentado que era a partir del conocimiento del delito y del delincuente, algo así, y que según también eran 3 años, algo así de prescripción. ¿Pero eso dónde se lo comentaron? ¿En la pulquería, en la cantina? No, un profesor. Otro profesor, no. Pues mire, cuando usted vea que ocurre eso, hay que abrir el Código Penal. ¿Me está hablando Ciudad de México o federal? Su duda, Sí, ¿para qué ámbito es? Ciudad de México. Ciudad de México. Usted abre su código y viene un capítulo que se llama precisamente de la prescripción. Y ahí le va a dar todas estas reglas. Por eso le decía yo que tenemos que, prescripción, es del artículo 105 al 120 del Código Penal para la Ciudad de México. Hay que analizar el tipo en particular.
Y es cierto lo que le dice. En algunos casos empieza a correr cuando tienes conocimiento del hecho. Pues es lógico, si no tengo conocimiento del hecho, pues, ¿cómo me querello? El artículo 108 es el que nos establece los plazos para la prescripción punitiva en las distintas modalidades. Ejemplo, cuando el delito es instantáneo, el momento es a partir que se consumó el delito. Por eso les decía, hay que analizar si es instantáneo, continuo o continuado. Y bueno, no me voy a poner a leer ahorita toda la prescripción, pero ustedes analícenla. El artículo 110 es el que creo que te va a servir. Hay dos reglas en el 110 y aparte el 111. El 111 es el que te establece la pretensión punitiva, que creo que es el caso que te explicaba tu maestro. La pretensión punitiva respecto de delitos que... Ah, no, pero este es de oficio. Me preguntaste de querella, ¿verdad? Sí, profe. Aquí está. Es el 110. La prescripción de la potestad punitiva en los casos de los delitos de querella. Salvo disposición en contrario, la pretensión punitiva que nazca del delito solo puede perseguirse por querella del ofendido u otro acto equivalente y prescribirá en 1 año, contado desde el día en que quienes puedan formular la querella o el acto equivalente tengan conocimiento del delito y del delincuente. Y aquí viene la excepción. En el plazo de 3 años fuera de esta circunstancia. Que es el ejemplo que me estás comentando, ¿no? La regla general es 1 año, pero si yo no conozco quién fue, se amplía a 3 años. ¿Y cómo sería ese caso, profe, de que según, si yo no conociera lo que, o cómo? Piense usted un delito, el propio allanamiento de morada. Se pueden meter a mi casa y yo me doy cuenta que entraron a mi casa, pero no conozco al sujeto que se metió, ya no lo vi, ya no lo agarré. No obstante ello, pues puedo irme a querellar, ¿no creen? Y reitero, yo sé que por regla general dicen, pues es que si se te meten a tu casa es para robar, pero no siempre es así. Se dan casos en que no ocurre eso. Son pocos, lamentablemente, pero puede darse. Un fraude, piense usted, un delito de fraude, hoy tan comunes, que pidan un crédito bancario a nombre de usted y usted se va a dar cuenta hasta que se ve reflejado en su estado crediticio que debe $500,000 de pesos. ¿Usted sabe quién le realizó el fraude? Pues no. Pues no. Tendrá 3 años para presentar su querella. Y hay muchos casos, ¿eh? No crean que son pocos. Entonces, un abuso sexual en el metro, pues cuando resientes esa conducta, ¿sabes quién te hizo eso? Pues no, a lo mejor nada más lo viste de espaldas. Ahí serán 3 años, pero siempre que tengas esa duda, Kevin, lo que yo te recomiendo es acudas directamente a la norma. Y vean ustedes que fue clara, ¿no? La regla general, 1 año, cuando conozcas quién fue, cuándo ocurrió, y si no tienes esa información, 3 años. Muy bien. ¿Quedó clara la instancia de querella? Sí, profe, gracias. Para servirle. Pues entonces, pasen un excelente fin de semana y nos vemos por acá el lunes renovados. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, Hasta profe. Hasta luego. luego. Buen día. Nos vemos. Buen día.